En este video te voy a explicar qué fue el New Metal, por qué fue tan exitoso, por qué nadie se pone de acuerdo sobre si es un género en sí y cómo puede ser que al mismo tiempo te haga sentir representado y con ganas de romper una impresora. Hey, move, Leon, move! No, Leon! ¿Qué es el New Metal? Spoiler, ni ellos lo saben. En teoría, estoy de acuerdo contigo en teoría. el New Metal es un subgénero del metal que mezcla elementos del hip hop, el grunge, el funk, la música industrial y el trauma infantil no resuelto. En la práctica es más como un menjunje de todas esas bandas de fines de los 90 que sonaban pesadas pero no hacían solos de guitarra. El término New Metal empezó a usarse a fines de los 90 gracias a revistas de rock y sellos discográficos que necesitaban vender algo nuevo, pero nadie se autodefinía como New Metal. O sea, nadie quería hacer eso. Era como el hijo menos querido, porque sí, todas las mamás tienen un hijo menos querido. Jonathan Davis, el cantante de The Korn, una de las primeras bandas consideradas New Metal, dijo textual que odia el término New Metal porque no significa nada. Y sí, tenía razón un poco, porque para algunos New Metal era Slipknot y para otros Linkin Park. Unos gritaban con máscaras y otros tenían letras sobre sus ex de la secundaria. Se disputaban entre ellos quién era más metalero. Entonces, ¿qué tenían en común? Las Adidas, los pantalones cargos, el trauma. El conflicto con la definición no es menor. Los metaleros old school, con pelos largos, chaleco con parches y olor a cigarrillo, los despreciaban porque no hacían solos, usaban DJs y bailaban. Los fans del hip hop no los querían porque eran blanquitos gritones con core raw. Y los críticos de música directamente los trataban como una vergüenza generacional. Shame. Shame. Pero aún así vendieron millones, llenaron estadios y pusieron a miles de adolescentes en modo no me hables mamá. Bueno, estoy endemoniada. Te podés escupir sopa de espinaca. Así que sí, el New Metal es como el horóscopo. No tiene mucho sentido, pero igual te representa. El contexto histórico. El grunge muere y el trauma nace. A ver, los 90 arrancaron con Kurt Cobain gritando desde Seattle que todo apestaba. Y el mundo le creyó, pero con su fallecimiento en el 94, el grunge empieza a diluirse y queda un vacío existencial en la música alternativa. ¿Qué se suponía que viniera después de la tristeza con camisas leñadoras? Bueno, vino la tristeza con pantalones cargo y rencor acumulado. Mientras tanto, en el fondo del escenario pasaban cosas que influenciaron. El rap se volvía mainstream. El funk sobrevivía a duras penas. El industrial traía sonidos mecánicos y apocalípticos. MTV lo convertía todo en un videoclip con filtros a lo ciencia ficción. Y los adolescentes, todos con ansiedad, pero sin memes para canalizarla. Porque ¿notan que los memes los usamos mucho para purgar nuestra tristeza? No sé. Hay algo ahí. Yo creo que los memes pueden salvar el mundo o terminar de destruirlo. Era la década del bullying sistemático, los videojuegos con sangre pixelada, los antidepresivos recetados como caramelos, pantalones cargo y un trauma silencioso, que se podría haber solucionado si algunos padres nos decían eventualmente te quiero y te entiendo. Y ahí aparece el New Metal como un Pokémon evolutivo del grunge. ¡Ya no quiero ser tu amo! ¡Vete! Siento pena por él. Pero más agresivo, más estilizado y con DJ. MTV ayudó a viralizar esa mezcla explosiva. Riffs pesados, más rapeos enojados, más letras sobre padres ausentes o exnovias crueles, más una estética entre lo gótico, lo deportivo y lo cyberpunk deprimido. Básicamente la banda sonora de un adolescente que se siente incomprendido. Y claro, las discográficas lo olieron. Era vendible, era visual, era edgy, pero no tanto como para espantar a los padres que compraban los CDs. Las bandas fundacionales, los padres del trauma. Como todo género con problemas de identidad, el New Metal necesitaba una familia disfuncional que lo vieran hacer. Y vaya que sí la tuvo. Arrancamos con Korn, los verdaderos pioneros. Ellos pusieron las bases. Guitarras afinadas más abajo que tu autoestima a los 15 años. Voces entre susurros perturbadores y gritos de exorcismo. Letras oscuras. Korn apareció en el 94 y básicamente abrió el diario íntimo más traumático del planeta
y lo convirtió en música. Jonathan Davis no estaba acá para hacerte bailar. Estaba para contarte que el mundo era una mierda y que él la pasó mal. Una de sus canciones más fuertes, no solo de Korn, sino del new metal, es Daddy, donde habla sin metáforas de lo que sufrió cuando era chico. A ver, y más allá de todos los chistes irónicos que haré en este video, Korn dejó claro que este new metal, aunque a él no le gustaba el término, no era como ese metal mainstream de tipos con pelos largos rompiendo guitarras y cantando sobre mujeres lindas que los acompañan a la gira. Al menos no en un principio. Después veremos cómo el new metal al poco tiempo usó la oscuridad y la depresión marketineramente como gancho para atraer público. Adolescentes, sobre todo, que necesitaban un abrazo. Otro progenitor del new metal es Deftones. Los raros del curso, no tan gritones como los demás, pero sí algo más atmosféricos. Mucho reverb, guitarras densas y Chino Moreno cantando entre lo dulce y enojado. Tienen respeto de críticos, metaleros y emos con gusto fino. Es como si el new metal hubiera ido a terapia, pero no la terminó. Y también está Limp Bizkit. Ay, Fred Durst. El hombre, la gorra roja, el icono de me peleé en un McDonald's. Limp Bizkit es el new metal llevado al extremo del capricho adolescente. Es rap con riffs pegajosos, letras quejosas y energía de le grité a mi mamá y le tiré la puerta abajo porque no me cocinó milanesas con papas fritas. No superaron que la chica popular del colegio no les diera bola y acumularon mucho odio. Y ojo que me gustan los temas de Limp Bizkit, varios al menos. Pero si yo fuera mamá, tendría cuidado que mi hijo, hija, no se tome tan literales letras como el primero que se queja se va con una mancha de sangre. Así es, maldita sea, soy un maníaco. Mejor cuida tu espalda. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Relájate. Ahora hablemos de los que dijeron, ¿y si festejamos Halloween todo el año? Slipknot. Estos muchachos salieron a finales de los 90 vestidos con mamelucos y máscaras y la firme intención de destruirte los tímpanos y el alma. ¿Cuántos eran? 9 tipos en una banda con mamelucos y máscaras. No sabías si eran animadores en una fiesta infantil temática Halloween o una banda de metal. Pero obvio cada uno tenía una función, guitarra, bajo, batería, 2 percusionistas, uno que golpeaba tachos como si odiara a su papá y otro que parecía que solo estaba para chocar cosas. Un DJ que tiraba scratches y un sampler que hacía ruidos raros. ¿Todo necesario? No sé. Icónico, definitivamente. Y en el centro de todo esto, Corey Taylor. Podía gritar como un demonio, cantar como un ángel deprimido y hacer rap si lo agarrabas de buen humor. Slipknot era el miedo hecho música. Más agresivos, más extremos que cualquier otra banda de new metal. Musicalmente estoy hablando mucho en pasado, pero la mayoría siguen hoy. Una mezcla de new metal, death metal, industrial, hardcore y ganas de prender fuego un Walmart. Pero lo que los separa de muchas bandas es que, aunque parecían los animadores del cumpleañito Halloween de tu hermanito, hay técnica, concepto, identidad. No era solo shock, era una propuesta sonora y visual coherente. Bueno, no sé si coherente, pero interesante. Y hablando de Slipknot y recién de Limp Bizkit, ¿sabías que entre el 99 y el 2000 hubo una especie de novela de Televisa entre Fred Durst y Slipknot? O sea, new metal, más drama, más insultos corporales, entretenimiento puro. Resulta que Fred una vez dijo, y cito, los fans de Slipknot son niños gordos y feos. Fin de la cita. Un poeta el hombre. A lo que Corey Taylor le respondió como, mira amigo, muchos de mis fans son también tus fans. Compartimos fandom. Así que técnicamente estás diciéndole gordos y feos a tus propios fans también. Y por otro lado no quiero criticar cuerpos ajenos, pero Fred, dale. Después llegaron los emocionales, los que dijeron, ¿y si gritamos pero también tenemos sentimientos y no amenazamos con pegarle a nadie? Alguien
Linkin Park es lo más cercano a un balance químico perfecto del new metal. Rap más metal, más pop, más introspección, más videoclips donde todo explota, menos sus emociones reprimidas. Temas que si no te destruyeron en la adolescencia es porque probablemente eras una persona funcional. Y si Numb no fue tu soundtrack para mirar por la ventana del bondi mientras llovía, ¿realmente viviste los 2000? Lo interesante de Linkin Park es que le dieron una capa más emocional y melódica al new metal, sin perder la fuerza. Ahora, un disclaimer importante. Con el diario del lunes sabemos que muchas de esas letras no eran cosas de adolescentes dramáticos y ya. Era catarsis real de Chester. Y aunque hoy podamos hacer chistes desde el lado estético o nostálgico, también duele releer, reescuchar esas letras sabiendo cómo terminó su historia. Y si el new metal tuviera fe, bueno, acá entra POD o POD, que dijeron, ¿y si gritamos, pero por Jesús? Fueron una de las pocas bandas del género que venían con Biblia incluida. Pero no te confundas, los riffs estaban. Las rastas estaban. El enojo también. Solo que dirigido más hacia el pecado que hacia tu ex de la secundaria. Sus letras hablaban de superación, espiritualidad y redención. Era como si te invitaran a una misa evangélica, pero en skate. Y lo más loco es que pegaron fuerte. Alive sonaba en todos lados. Y Satellite, uno de sus álbumes, vendió millones, porque aparentemente el mensaje de amor también puede sonar con distorsión. Ahora hablemos de una de mis bandas preferidas, System of a Down. Musicalmente son un quilombo hermoso. Riffs ultra pesados, voces hasta operísticas por momentos, growls, susurros, armonía a dos voces. Ritmos balcánicos, política internacional y de repente ¡pam! Un gallito afinado con florituras armónicas al estilo teatro armenio post-apocalíptico. Me lo acabo de inventar eso, pero tiene sentido. Militaban causas reales, como el genocidio armenio o el antiimperialismo yanqui, mientras te tiraban temazos que te hacían mover la cabeza hasta el cuello ortopédico. Y hay una mención que no pensaba hacer, pero cuando pregunté por Instagram qué bandas considerabas new metal, muchísimos me dijeron Evanescence. ¿Eso a quién se lo cree? A ver, personalmente no la considero new metal, salvo por Bring Me to Life. Y solo porque tiene una sección que casi podría ser rapeada. Si la escuchás de costado con un auricular roto, como si Linkin Park se hubiera puesto corset y delineador. Pero bueno, ahí está lo contradictorio del new metal. Si todo es new metal, entonces nada es new metal. Es como ese amigo que te dice que escucha de todo un poco y cuando le preguntas qué, te tira Metallica, Dookie y el opening de Naruto. Nunca confíes en la gente que dice que escucha variado. Son psicópatas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora bien, como mencioné, lo oscuro, depresivo y agresivo fue en gran parte un marketing. Y no solo en el new metal, obviamente, pero ahora hablemos de esto, del new metal 90-2000. Vamos a encontrar muchas letras, digamos, discutiblemente profundas o directamente bastante tontas. Cut my life into pieces. This is my last resort. Por ejemplo, de Papa Roach, Last Resort. Nothing's alright, nothing is fine. I'm running and I'm crying. I can't go on living this way. Ay, ¿estás bien, amigo? Y no quiero sonar como un insensible que se la da de título en literatura comparativa, pero muchas canciones de esta época del new metal tienen el vocabulario emocional de un adolescente que acaba de descubrir Fotolog. Last Resort básicamente dice, si no me das amor, me corto el brazo. Entiendo la angustia, pero hace falta tanta literalidad. Uno puede cantar sobre la desesperación existencial sin que se parezca al estado de Messenger de un emo del 2003. Un poquito de metáfora, no sé. Y si comparamos Last Resort, estoy agarrando justo Last Resort de ejemplo, no es nada en contra de Papa Roach, y la comparamos con otras canciones de bandas del mismo género, el contraste es bastante obvio. Ok, sigue siendo dark, pero fíjate la diferencia. No está diciendo me quiero morir y punto, sino que mete referencias bíblicas, drama shakespeariano y un nivel de intensidad que te hace pensar, ¿esto es un tema o una tragedia griega con guitarra de 7 cuerdas?
Te vi transformarte en mosca, miré hacia otro lado, estabas en llamas. ¿Está hablando de una relación que se destruyó? ¿Una transformación? ¿La película La Mosca? ¿Una alucinación lisérgica con bichos y fuego? No sabemos, pero suena poético y mucho más sugerente que I'm running and I'm crying. Bueno, en español suena un poco raro. Sigue siendo un poco como violento, oscuro, autodestructivo, pero hay una intención más introspectiva. Jonathan Davis no te la da digerida. Te hace pensar un poco más el significado. No gritando en una plaza pública que está triste porque nadie lo abraza. Esa es la diferencia entre escribir en tu diario íntimo o escribir La vida pesta en la puerta del baño del colegio. Ojo, no es que esté mal ser literal, pero cuando una canción te grita exactamente lo que siente sin una gota de metáfora, te vuelve medio plano. Y eso está bien si sos fan del drama explícito. Pero algunos preferimos sufrir con un poco más de elegancia, ¿no? Y sí, obvio que hay muchas más bandas que si no las nombro me van a decir, me ofende. Seguro escuchan Limp Bizkit. Hay más de 800 bandas que podrían entrar en la categoría. Pero bueno, vas a tener que dejar un comentario con aquellas que no mencioné y decir que por eso este video está objetivamente mal hecho. Así que coméntamelo, indignate y pasale el link a tu amigo, ese que usaba pantalones cargos y tenía un piercing en la ceja. Así de paso el algoritmo piensa que estamos debatiendo cosas importantes. ¿Por qué fue tan exitoso el new metal? Porque era agresivo, pero no tanto como para espantar al oyente promedio de MTV. Porque más allá de las bobadas que fui diciendo, hablaba de cosas reales que nos pasaban de adolescentes, o jóvenes adultos, o adultos, que yo sigo escuchando. Bullying, abandono, ansiedad, familias disfuncionales. Y porque para el joven promedio de los 2000 no existía el término salud mental o ir a terapia. Solo existía llorar escondida, escuchar Korn y seguir adelante. Y si no, te la tenías que ver con la chancla de tu mamá. El declive del new metal. La industria exprimió la fórmula hasta el último breakdown. Ya no sabías si estabas escuchando una banda nueva o una campaña publicitaria con guitarras afinadas más abajo. Algunas bandas se volvieron parodia de sí mismas. Limp Bizkit con sombrero de cowboy. El metalcore, el emo, el post-hardcore empezaron a ocupar ese lugar de catarsis adolescente. La crítica lo canceló antes de que existiera la cultura de la cancelación, lo llamó moda pasajera, música para adolescentes enojados, etc. Y sin embargo sobrevive en TikTok. Reels nostálgicos, giras con temáticas nostalgia, con entradas carísimas y público que ahora tiene lumbalgia. Yo ya no voy más al campo. Voy a Platea ahora. ¿Y qué fue de esas bandas? Bueno, Linkin Park volvió el año pasado con una nueva cantante y la verdad la están rompiendo, con un sonido hasta un poco más agresivo, pero sin perder su esencia. Korn sacó discos de dubstep, volvió al sonido clásico, se fue de gira con Slipknot, volvieron a girar solos y así en loop. Pero su último disco que salió no hace mucho está muy bueno. Limp Bizkit, bueno, siguió siendo Limp Bizkit. Fred Trust ahora parece un tío divorciado con peluca y todos lo aman por eso. Sacaron disco nuevo en el 2021. ¿Lo escuchaste? Probablemente no. ¿Importa? Tampoco. Deftones hizo lo que nadie esperaba: madurar sin volverse aburridos. Se convirtieron en banda de culto. Abrazaron el shoegaze, o como se diga, el alt rock, y con OMS, su disco del 2020, demostraron que todavía podían sonar frescos, oscuros y elegantes a la vez. Básicamente son la excepción cool de toda esta historia. System of a Down, en cambio, se detuvo justo cuando estaba en la cima. Nunca se separaron oficialmente, pero tampoco pudieron grabar un disco nuevo porque básicamente no se bancan entre ellos. En 2020 sacaron 2 temas después de 15 años más o menos. Están activos ahora, entiendo, pero no hay disco nuevo, hace mucho. Otras bandas quedaron flotando en la niebla del tiempo. Algunas se disolvieron, otras reaparecen cada tanto para giras de esto, de nostalgia, y algunas siguen tocando en vivo con 2 miembros originales con suerte. El público va igual. Vamos, se pone la remera de hace 20 años y por 1 hora y media vuelve a tener 15 y problemas de secundaria. Y eso es tan hermoso. Está volviendo el new metal. Bandas como Tala, Léate, Wargams o incluso Bring Me the Horizon están reviviendo ese espíritu del caos y distorsión, pero con breakdowns más modernos y letras menos papá no me entiende y más la ansiedad me está comiendo, pero ahora tengo autotune. ¿Es nostalgia? ¿Es ironía? ¿Es marketing con trauma? Probablemente todo eso junto. Y mientras siga funcionando vamos a seguir gritando, pero no ya desde el cuarto en casa de nuestros papás, sino desde nuestro monoambiente alquilado y desde una playlist de Spotify. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Esto fue New Metal para principiantes. Si te gustó, compartilo con tu yo de 15 años y dale un me gusta y comentá y todo eso. Y si no te gustó, anda a gritarle a tu almohada como en los viejos tiempos.